organizar un proceso electoral es un trabajo bien intenso y bien complejo. Una presidencia honesta. Ahí no se vio una denuncia ni de corrupción, ni de parcialidad sobre los partidos políticos. Yo creo que poco a poco, a través de diferentes medidas y acciones, comenzaron a devolverle a la sociedad dominicana la credibilidad del sistema electoral. Nunca antes la Junta Central Electoral había podido cumplir a pie juntillas todos los plazos. Y realmente este proceso sirvió de fortalecer aún más nuestra democracia y generar todavía más confianza en el proceso electoral. Era muy importante que permanecieran en el organismo gente con gran experiencia y vocación de servicio. Hemos asumido el desafío de hacer un recuento electoral, donde prácticamente los 5 integrantes, incluyendo a Román Jaques, no tienen simpatía política. Bienvenidos a Develando la Verdad, el primer programa de investigación periodística y de datos que le habla al análisis, a las propuestas, a los acontecimientos sociales, políticos, locales e internacionales. Hemos asumido el compromiso de cada semana realizar una entrega especial que pueda impactar a la agenda de la República Dominicana. En el día de hoy hemos asumido el desafío de hacer un recuento electoral, que es todo lo que ha hecho la Junta Central Electoral en términos históricos para llegar al actual pleno de esta importante institución que es el órgano rector de la democracia, el gran gendarme, ese policía de la democracia que nos permite cada 4 años revalidar en sus posiciones a los pilares fundamentales del Estado dominicano. Senadores, diputados, regidores, alcaldes, alcaldesas y un presidente y su gabinete al cual se le delegan las responsabilidades de tomar las grandes decisiones para administrar y gestionar a nuestra amada patria. Una Junta Central Electoral que, bajo la presidencia y el liderazgo del magistrado presidente Román Jaques Liranzo y los 4 integrantes del Pleno, asumieron el gran desafío de poner a prueba una vez más a esta importante institución luego del colapso, de la suspensión de las elecciones que marcó un hito que interrumpió, ¿por qué no?, la democracia en el año 2020. Con las expectativas y con mucho nerviosismo asistimos a este pasado proceso electoral y hoy le pasamos balance. De la mano de 2 grandes analistas, Roberto Rodríguez, estadígrafo, experto en estadísticas electorales, quizás una de las voces no solo más autorizadas, sino más preparadas de toda la República Dominicana, y el politólogo, intelectual, poeta y asesor presidencial de campañas electorales, Marino Berigüete. Ambos miembros de la casa, asesores y analistas de cabecera de nuestro grupo de comunicación El Demócrata, y además de escucharles a ellos, vamos a tener también las reacciones de los principales actores de la vida nacional, el sector empresarial, gremial, legisladores, diputados, senadores y miembros de la sociedad civil, pasándole balance a este recuento electoral de lo que ha sido el desempeño de la actual gestión de la Junta Central Electoral de cara a la finalización de su gestión y lo que debe ser la elección de nuevas autoridades. Quizás repiten este pleno, algunos o todos, quizás no. Buscaremos también dar la respuesta pasando balance a lo que ha sido su evaluación de desempeño. Bienvenido Marino, bienvenido Roberto, un gusto una vez más. Muchas gracias, Demócrata. Gracias por estar en este recuento electoral. Uno de los programas que siempre hace historia, porque es un programa que no solamente busca la verdad, sino que hace un escrutinio permanente de lo que son los temas que inciden en la vida social, de la vida democrática de un país. Muchas gracias por invitarme. A ti por siempre confiar y ser parte de este grupo de comunicación. Agradecerte también porque tienes mucho que ver, Marino, con la iniciativa de este programa especial y siempre detrás de cámara, y el mérito es para ti. Me retroalimentas y me propones iniciativas de producción, y no sé si nombrarte asesor de cabecero, también consultor y productor del Demócrata. Roberto, bienvenido. Honrado, Francisco, por tu invitación. Como siempre, presto
para compartir información, datos y las cosas que podamos, ¿verdad? Entender que son relevantes. Te reitero que es un honor y un orgullo participar en tu medio, el cual veo con frecuencia cada vez que tengo tiempo, y pienso que poco a poco la teleaudiencia de nuestro país te ha dado la oportunidad, la has tenido, de hacer un periodismo de calidad, y para mí eso me llena de orgullo porque cuento con tu amistad. Así es, para mí es un privilegio y viniendo de ti es el aliciente, el combustible que necesitamos para todas las horas, todos los días de cada semana, cada mes que asumimos esta vocación, este sacerdocio de comunicar con responsabilidad, abrazando la moneda de cambio más importante del siglo XXI, que es la credibilidad. Iniciemos pasando un balance histórico del rol histórico que ha jugado en la democracia y en la partidocracia dominicana el órgano rector, la Junta Central Electoral. Marino. No hay democracia sin partidos políticos, pero no hay democracia sin un árbitro que deposite en los ciudadanos la confiabilidad en ese órgano que dirigen los procesos. En este momento estamos viendo lo que está pasando en Venezuela. Una Junta Central Electoral, o un Consejo Electoral, como ellos le llaman, acaba de dar un resultado y ha sido un detonante para que el pueblo salga a la calle. Y eso tiene que ver mucho con la credibilidad que tiene que ver con los órganos que dirigen los procesos electorales. Yo creo que esa Junta Central Electoral, y tal y como han señalado algunos sectores, no todos, ha jugado su papel en este proceso que acabó de pasar. No hubo una acción en el tribunal, no hubo una crisis a nivel electoral, ni la hubo en el término municipal y ni la hubo en término presidencial. Yo, Francisco, te puedo decir que fui delegado técnico por 4 años de la Junta Central Electoral. Conozco el proceso no solamente de la Junta Central Electoral, sino también del Tribunal Electoral. Manejar una junta implica tener muchos elementos como persona. Implica tener sobriedad, paciencia para poder bregar con los demás miembros y con los partidos políticos. Implica también tener que ver con la atención que ponga la presidencia de la dirección de la Junta Central Electoral en el proceso. Y Román Jaque, el magistrado, ha tenido una presteza o ha tenido un manejo para mí de los últimos presidentes que han pasado en los últimos procesos electorales muy atinado. No porque yo le conozca, porque yo le conozco desde que éramos catedráticos los dos en los años 90 en la Universidad Católica de Santo Domingo, donde también pasó de ser un catedrático a dirigir como decano la Facultad de Ciencias Jurídicas. Mostró cambios dentro de la institución académica, mostró una ecuanimidad. Nunca le he conocido militancia partidaria, por lo tanto lo vi en esa Junta Central Electoral mostrar los elementos que ya había detectado en épocas anteriores. Una Junta Central Electoral tiene que ver mucho con la democracia de un país, tiene que ver mucho con la credibilidad del sistema que maneja y administra, porque tiene que manejar los partidos políticos, los delegados, las peticiones, la modernización de la Junta Central Electoral. Y yo entiendo que la evaluación de esa Junta Central Electoral, no de todos los miembros, pero sí de la presidencia del partido, para mí el recuento que le hago es positivo. Qué interesante, de verdad, iniciar de esa manera con un análisis agudo, objetivo y crítico al respecto también de cómo iniciaste, comparando la importancia de un órgano rector de la participación electoral de cara al sistema de partidos políticos y citando
ese juicio de que sin sistema de partidos políticos no hay democracia, y quien norma y regula los partidos políticos es la Junta Central Electoral, y a su vez los certámenes electorales, y la comparación que haces, Marino, también brillante, y sobre todo poner sobre la mesa qué tan conscientes estamos los dominicanos, los latinoamericanos, los iberoamericanos, los ciudadanos del planeta, de la importancia de preservar la estabilidad política y económica de nuestras naciones, mirándonos en el espejo de Venezuela, guardando distancia de las realidades o no, pero en algún momento Venezuela tuvo más estabilidad económica, social, política que todos los países juntos de la región, y en un abrir y cerrar de ojos históricos, ¿dónde está Venezuela? Y quiero aclararte, con el perdón de mi amigo que le toca dar su opinión, que en estos 4 años no le he dado la mano nunca al magistrado. Sí, la aclaración, más allá de que no es necesaria, desde mi punto de vista, es un tema de que hablan los resultados, y tu criterio, estás hablando aquí como académico, y los afectos y los desafectos también, como lo has hecho tú en otras ocasiones, donde has cuestionado amigos, y ya eso te da el aval, y por eso estás sentado en ese trono que tanto se parece a este donde estoy yo. Muchas gracias. A ti. Roberto, tu recuento en términos históricos de cara a este precisamente proceso donde evaluamos la importancia de la Junta Central Electoral. Como bien Marino apuntó, los organismos electorales junto a los partidos políticos son las herramientas, los componentes más relevantes de la democracia moderna. Pero no siempre fue así. En el siglo XIX, en América Latina, en la región donde nosotros estamos, habían 2 tipos de sistemas electorales fundamentales. Un sistema parlamentario, semiparlamentario, como Argentina, donde más se desarrolló, y el resto de la región tenía el sistema anglosajón de mayoría. Y en el sistema anglosajón de mayoría la representación no era directa. Antes, la gente no lo sabe, pero no siempre existió el voto universal en América. Digamos, la República Dominicana entre 1844 y 1876, el voto era delegado, o sea, las asambleas electorales se reunían cada cierto tiempo y escogían a una cantidad de ciudadanos X prestantes de acuerdo a la legislación, y estos eran quienes en nombre de los ciudadanos votaban, los famosos delegados electorales que se utiliza todavía hoy en los Estados Unidos. O sea, se utiliza el voto popular para expresar la simpatía, pero finalmente quienes toman la decisión de elegir el presidente son los delegados electorales. Con estas informaciones que yo te voy a dar a continuación, o sea, en qué momento se cambia el criterio de que un congreso o un organismo calificado sea el que elija o organiza un proceso electoral. El punto de inflexión para la región completa fue principios del siglo XX, 1900. Y el año 1901, que le va a resultar extraño a muchos que creen que saben todo de Cuba, el primer organismo electoral propiamente, como lo que es nuestra Junta Central Electoral, se fundó en Cuba en 1901. El otro fue en Guatemala en 1910 y en México en 1917, como excepción. Fíjate que ya no hablamos de democracia en Cuba, pero fue pionera en un organismo de ese tipo. Un dato que poca gente conoce, en 1901. En 1917 en México y en 1910 en Guatemala. Pero fíjate lo siguiente, en Brasil, tarde, fue en el tarde porque nuestra Junta Central Electoral se fundó, el dato preciso. 1924. Sí, pero te voy a decir el día y el mes, 12 de abril de 1923. El 12 de abril de 1923, para organizar las elecciones de 1924, que gana Horacio Vázquez, se crea este organismo porque muchos de estos señores que asesoraron este proceso eran juristas. Y siempre en lo electoral hay un componente jurídico, un alto componente jurídico. Y se entendió en ese momento que era sumamente importante copiar el ejemplo mexicano, el ejemplo cubano, el ejemplo de otras naciones que ya tenían organismos similares. Pero lo de tarde te digo, mira, Brasil fue en 1932, Colombia fue en 1948. En Argentina, la Cámara Nacional Electoral, que es el equivalente, digamos, a lo que es el Tribunal Superior Electoral y la Junta nuestra, porque hay países que han tenido híbrido. Nosotros en algún momento tuvimos 2 cámaras,
la Cámara Administrativa y la Cámara Contenciosa. En otros países también tenían ese problema, que todos los roles del proceso electoral los llevaba un mismo organismo y a veces se separaban. Pero en Chile fue en 1925, 2 años después del nuestro, Uruguay en 1924, 1 año después, Paraguay en el 35, tarde. ¿Y quién me falta? Bueno, hay otros, todos sobre, incluyendo Costa Rica, que es muy avanzado, sobre 1930. ¿Qué te dice este dato histórico? Que en nuestro paisito del centro del Caribe, y que no suene peyorativo lo de paisito, tuvimos en los 20 del siglo XX, del principio del siglo XX, de tener el lujo de poseer un organismo al nivel de lo que la materia electoral requería a principios del siglo XX. Por ahí comenzamos bien. Pero ahora yo te voy a dar otros datos que son todavía más contundentes, porque como bien Marino decía, son tantas las tareas que realiza un organismo como la Junta Central Electoral que su integración per se, o sea, la gente que lo integran, no es suficiente, digamos, para evaluar la calidad de lo que ahí se hace, porque organizar un proceso electoral es un trabajo bien intenso y bien complejo. De manera que, digamos, la primera integración que fue en el año 23, Alejandro Bossi Gil, Abigail Almonte y Alcibiades Roca y otros juristas, entre 1923 y 1933, que lo integró un personaje, y anoten este dato, muchos fueron apasionados seguidores de los comentarios del periodista Álvaro Albelo hijo porque su padre también se llamó Álvaro Albelo. Pues mire, le doy el dato que en 1933, don Álvaro Albelo padre integró la Junta Central Electoral no en condición de presidente, de miembro, y nunca llegó a ser miembro de la Junta Central Electoral. Pero nunca llegó a ser presidente. Nunca llegó a ser presidente, siempre miembro, pero estuvo en la Junta 34 años. 34 años. El padre de Alvarito. Llévatelo uno, el padre de Alvarito. Ingresó en el 33 y salió en el año 1967. Pero no fue el único. Por ejemplo, Damián Báez, que fue miembro de esa junta, 20 años. J.R. Cordero Infante, 18 años. Estos nombres, después ustedes los anotan y los googlean y se van a encontrar que eran personajes de la intelectualidad y con alta capacidad. Julio F. Peinado, 20 años. Es de los Peinados, no sé, quizás Marino lo pueda conocer, un jurista. Y Troncoso de la Concha, 15 años. ¿Qué te quiere decir esto? Que parece que existía conciencia en esa época de que aunque se rotase la presidencia y la integración constantemente se revisara, era muy importante que permanecieran en el organismo gente con gran experiencia y vocación de servicio. Porque te digo la verdad, igual que Marino, yo estuve 5 años representando un partido en el área de informática electoral en la Junta como delegado técnico. Hay áreas, digamos, hoy día partidos políticos o elecciones que son tan complejas y requieren un nivel de trabajo tan intenso que ningún profesional, por más capacidad que tenga, él per se, va a ser el aporte suficiente para que sea la diferencia de que un proceso sea valorado como bueno o malo. Es la sumatoria de la experiencia de gente que se dedica a eso. Digamos, en el caso mío, yo no soy empleado de la Junta Central Electoral. No me paga ningún organismo privado. No pertenezco a ningún observatorio político. El Estado Dominicano no ha contribuido nunca en mi formación en estos temas. Y yo dedico entre 7 y 8 horas diarias a tabular data electoral. Pero yo estoy seguro que en el seno de la Junta Central Electoral hay personajes similares. De manera, quiero resumirte con estos datos históricos que te he dado, que hay que tener mucho cuidado con el tema de la conformación de la Junta Central Electoral. Porque mira, yo te voy a mencionar, no voy a hacer énfasis, sino mencionar nombres de las conformaciones de la etapa más reciente. Pero si me lo permites, Roberto, para que podamos sí tomarnos el tiempo suficiente y analizar con, fíjate la agudeza, la objetividad y increíble cómo en el tiempo que hace su recuento histórico, que puedas hacer lo propio con las conformaciones de los plenos, si se quiere, que me imagino que es a lo que te vas a referir, pero dar un viraje ahora y escuchar a Marino en este recuento electoral que busca profundizar, crear conciencia y aportar en este tipo de programas, acompañados de algo que
vamos a compartir también más adelante, que es una historia, una crónica, un documental a profundidad que hemos hecho de la materia institucional de la Junta Central Electoral para que no esperemos a la crisis, porque estamos acostumbrados en la dinámica misma del diarismo de República Dominicana a sufrir las crisis para cuestionar o defender las instituciones. Y ahora este programa le habla a una institución como la Junta Central Electoral pasado los procesos electorales de febrero y de mayo. Y si usted se pregunta, pero ¿cómo en este momento? ¿Por qué ahora el demócrata nos trae a la Junta Central Electoral? Porque esa distancia nos permite tomarnos este tiempo y reposar como el buen vino el pensamiento y los argumentos de este tipo de esfuerzo. Marino Berigüete, la Junta ha pasado por procesos históricos muy cruentos y dentro de ellos muy recientes. Me asalta a la memoria precisamente uno de los datos que da Roberto cuando hablabas de el inicio en 1924 de esa Junta Central Electoral que elige a Horacio Vázquez, como en el 1924, como ya sabemos en términos históricos, termina la primera invasión norteamericana de 1916 al 24, pero entre el 23 y el 24 se elige un presidente de transición que es Juan B. Vicini. Y es ese presidente Vicini quien sirve la mesa para elegir a Horacio Vázquez. Y la Junta Central Electoral allí jugó un rol histórico, como lo jugó luego a la sazón con la debacle de Horacio Vázquez, la llegada de Trujillo, luego durante los 12 años de Balaguer, y hemos dado grandes saltos históricos sin tomar en cuenta que hoy tenemos democracia, gracias a que una de las instituciones más estables, más maduras y que ha superado toda la prueba de fuego, incluyendo la dictadura y el propio tirano y la pseudo, si se quiere, el caudillo ilustrado que fue Balaguer en muchos aspectos de sus 22 años, y hoy estamos muy bien parados en términos regionales. ¿Cuál es tu balance, Marino? ¿Cuál ha sido la clave del éxito? Y no dejes de lado tampoco algo muy importante, y es cómo la Junta también ha sido repartida dentro de los intereses de los propios partidos políticos, y jugando con políticos que defienden los intereses de sus propios líderes, han hecho el trabajo hasta llegar a este pleno donde prácticamente los 5 integrantes, incluyendo a Román Jaques, no tienen simpatía política que se le pueda identificar a ninguno de ellos. Como diría un amigo mío, ya usted me respondió. El hecho de que en la democracia de hoy los partidos tengan, igual que las mesas electorales, un representante, ha sido el gran éxito de la Junta Central Electoral Dominicana. Ese gran éxito ha estado establecido que siempre se designa un presidente que no tiene militancia política, un presidente que no responde a ningún partido político, sino que vela por el buen desenvolvimiento de la Junta Central Electoral. Cuando ocurren acontecimientos fuera de lo que debe de ser la sintonía o el pentagrama, cuando los miembros de la Junta Central Electoral no saben que aunque un partido lo haya designado, su principal papel es defender la verdad, no un partido político. Un partido político puede elegir un miembro o una miembra, o la sociedad civil puede elegir una miembra, como es el caso que nos ocupa en el día de hoy. Pero eso no le da a ello la voluntad o el criterio de defender puramente y simple la idea de un partido, porque un partido puede estar equivocado sí o no con sus ideas, sino que inmediatamente asumen la magistratura de ser miembro de la Junta Central Electoral, tienen que velar por encima de los partidos el interés del país. Llámese que se le da la oportunidad a la fuerza, a los partidos de mayor participación electoral, como la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, el Partido PRM, Revolucionario Moderno, y esos partidos eligen una persona que
no tenga directamente que ver con una militancia activa, sino que sea una persona con las condiciones y las cualidades para presentarlo. Y la sociedad civil ahora veo que hizo un hincapié en tener unas representantes dentro de la Junta Central Electoral. El gran éxito de la Junta Central Electoral es ese, es la representación política principal de los partidos y la sociedad dirigida por una persona que no tenga que ver con la participación política, sino que asuma un compromiso con el país. Y es claro que es importante hablar en este momento sobre eso por dos razones. Primero, porque una de las primeras obligaciones que tiene el próximo Congreso es la designación de la Junta Central Electoral. Y creo, como vimos en el histórico que acaba de presentar el amigo Roberto, que hay que aprovechar la experiencia. La experiencia es importante en los órganos de dirección en el país. A veces los partidos políticos rechazan porque no salieron favorecidos o simplemente porque le pudo haber causado ruido, que no es el caso de esta Junta Central Electoral, porque si algo tiene bueno esta Junta Central Electoral, que le respondía continuamente a los partidos políticos todos los reclamos, es importante preservar la experiencia. La experiencia en la Junta Central Electoral es oro, oro. Cuando te digo que es oro la experiencia de la Junta Central Electoral, porque cuando llega un presidente sin ninguna experiencia, que no es el caso de Román Jaque, porque Román Jaque viene del TSE, del Tribunal Superior Electoral, viene desde suplente hasta llegar a la presidencia y cae como presidente en la Junta Central Electoral, llega con la experiencia de ver los problemas que se presentaban allá en el Tribunal Superior Electoral y tratar de acomodarlo en la Junta Central Electoral. Por eso tuvo una presidencia pasiva, una presidencia, oye bien, una presidencia honesta. Ahí no se vio una denuncia ni de corrupción, ni de parcialidad sobre los partidos políticos, ni tampoco hubo una denuncia de que era un individuo que estaba buscando ruido para tratar de favorecer a ninguna institución política. Y ese es el gran éxito de la Junta Central Electoral que hoy vemos. Una Junta Central Electoral compuesta por los miembros que tiene, más esa presidencia, que ha sido una presidencia equilibrada. Ese es el gran éxito. La pregunta obligada sería, desde tu punto de vista, ¿sería un error de los senadores, legisladores, no elegir nuevamente a Román Jaque como presidente y a gran parte del pleno que le acompaña? Yo creo eso. Yo creo que sería un gran error, no para el Senado, sino para el país. No dejar ese órgano con la tranquilidad y con el desenvolvimiento que se ha ido desarrollando en los últimos años y en el periodo. Tuvieron éxito en las municipales, no hubo ruido. Tampoco hubo ruido de los delegados de los partidos políticos. No hubo ruido tampoco en las presidenciales. Por primera vez, después de haber dado los resultados, los partidos mayoritarios reconocían de una manera clara los resultados. Entonces, esos elementos acreditaron a esa Junta Central Electoral. Y yo entiendo que lo mejor que puede hacer el país en un mundo hoy convulso, en un mundo hoy con mucho ruido, en unos partidos que empiezan ahora mismo una carrera interna. Y hay algo que también no hemos visto, que la Junta Central Electoral, previo a los procesos electorales, apoyó a los partidos
en las primarias que se hicieron para la elección de su candidato. Yo entiendo que esa junta, con sus defectos y su desperfecto, debe de continuar manejando los procesos. Ahora bien, yo soy de lo que creo que esa junta debe de iniciar un proceso de modernización por el Permíteme bien del país. pedirte, Marino, que retomemos más adelante. Ese quizás sea un elemento sumamente importante que apunta a los desafíos de una nueva gestión, de una nueva Junta Central Electoral de cara a un nuevo proceso del año 2028 que posiblemente tendrá la combinación de la experiencia de los miembros que le integran en este pleno, pero un cambio en la agenda. Vamos a marcar una pausa y al regreso escucharemos a Roberto Rodríguez con un análisis a profundidad precisamente de los plenos, de los aspectos más relevantes en términos históricos hasta el presente, de esa otra moneda, esa otra cara de la moneda de la Junta Central Electoral, un programa de consulta para la historia. Estamos develando la verdad del recuento electoral de cara al desempeño de la Junta Central Electoral. Regresamos de inmediato. Estamos de regreso, gracias por acompañarnos en lo que he denominado la Casa de la Democracia. Radio América, canales 45 y 12. Nosotros estamos desde nuestro grupo de comunicación en todas las redes sociales, en @eldemócrata_rd, Instagram, Twitter, TikTok, X, Facebook, 2 plataformas de YouTube y nuestro diario digital, más esta propuesta de televisión en el lunes a viernes, el Demócrata TV, 6 a 8 de la mañana, miércoles y viernes, Develando la Verdad, programa de investigación periodística y de datos. Roberto, te escuchamos esta parte de la integración histórica de los plenos de la Junta Central Electoral y los demás datos en este observatorio estadístico que no tiene desperdicio como no tienes acostumbrado. La República Dominicana, en comparación con la región, hemos tenido grandes avances. Este programa servirá para documentar, dejar como testimonio que el pasado de la Junta Central Electoral ha estado muy vinculado a que la integración de figuras de experiencia, gente brillante, de vocación de servicio, y quiero subrayar esto, no todo el mundo tiene vocación para el trabajo electoral porque requiere muchas horas intensas y muchas veces no se compensa con el pago, con lo material que se recibe. Y un buen ejemplo de esto son los momentos más estelares de crisis que hemos tenido en la República Dominicana. Me refiero fundamentalmente al año 66, en ese proceso se retira el PRD, al año 78, fallo histórico, al año 86, el tema de los votos observados y nulos, que protestó Jacobo, el año 90, el, entre comillas o sin comillas, el fraude de Bosch, y el 94, el fraude colosal que Peña Gómez atacó. Ahora bien, con solo mencionarte, por ejemplo, el nombre de Froilán Tavares, 1987-1990. Todo el que le ha dado seguimiento a la cultura democrática, cuando le mencionan el nombre Froilán Tavares, lo va a ver vinculado a cómo se cambió de Caonabo Fernández, que estuvo desde el año 82 hasta el 87, cómo caen en Froilán Tavares, que, dicho sea de paso, él y varios de sus relacionados tenían un vínculo de consultoría con la Junta Central Electoral. Pero algo que pudiera ser insignificante hoy, como por ejemplo el uso de la boleta electoral. La boleta electoral no siempre fue boleta única, hubo boleta fragmentada y una vez en algunos procesos fue boleta doble, boleta triple y también fue fragmentada, o sea que cada partido tenía una papeleta. En el año, te voy a dar este dato para caer a los momentos más recientes de cómo la Junta jugó su papel. En el año 86 particularmente, no se tenía conciencia cuando se utilizó una boleta en que un grupo de partidos no tenían un lema común, sino que cada partido, cada recuadro era su lema. Tú podías votar en el 86 por Jacobo y por la estructura y otra fuerza pequeña en el mismo bloque.
ese marcado para la oposición y para el mismo gobierno, el impacto de ese marcado, no había conciencia y se dejó eso para última hora, por resolución, decidir si se sumaban los votos del aliado al que encabezaba el lema. ¿Tú sabes en qué terminó eso? Que en ese proceso del año 86, la diferencia entre Jacobo y Balaguer fue de un 2%. Wow. Con más de 100,000 votos entre nulos y observados. Y cuando eso va a la Junta Central Electoral, se tuvieron que hacer sesiones kilométricas, casi amaneciendo varios días, para establecer cuál era el criterio jurídico de si era, porque ahí viene un tema de que eso afectaba el resultado final. Pero no solo en lo presidencial. La sindicatura de la capital medió con los votos de la estructura. Entonces, el organismo, ahí viene el tema del rol del organismo electoral. Todo organismo electoral que deje este tipo de cuestiones para el último momento sin resolverla va a convertirse en un elemento de discordia cuando una fuerza política se sienta afectada por la regla, ya sea que no se aplicó correctamente o que se hizo muy tarde. Y tú sabes cómo eso se resolvió. Eso es hasta chistoso. Se creó una comisión integrada, presidida por el cardenal López Rodríguez y otros tantos miembros. Y tú sabes, el nombre de la comisión te dice el momento que vive el país. Comisión de Asesores Electorales. Gente que no sabía nada de asuntos electorales, porque no tenía la experiencia. No que no tenían la prudencia, ni tenían el peso social para vigilar, para tutelar un proceso. No sabían del tema electoral. Para mí, hasta el año 86, para el punto de inflexión en la Junta Central Electoral es año 86, porque la sociedad civil por primera vez, a través de esa comisión de asesores electorales, creo que el historiador Moyapón también era parte de ella, el país despertó y dijo, pero ven acá, no es solamente que un organismo viene y hace unas elecciones, es que hay cosas que son tan específicas, tan complejas, que se requiere que eso se pruebe o se trabaje previo al proceso. Entonces, por eso es que llegamos ya con boleta única al 90, con algunos problemas ya de carácter ya de la informática electoral, 94. Y luego del 94, la palabra fraude desaparece de nuestro sistema. Para mí, por 3 condicionantes. La integración, mira. ¿Cuáles son? La integración, mira. Julio César Castaño Guzmán, de lo más reciente. Roberto Rosario Márquez. Mariano Américo Rodríguez, Salvador Ramos, Nelson Gómez, Luis Arias. Quienes me faltan, Morel Cerda, Ramón Zuli Bonelli, Hugo Álvarez, Valencia sería el último, Valencia. Esos personajes, la mayoría de ellos juristas, fueron buscados como bateadores emergentes ante una situación en que una parte del sistema electoral sentía que las cosas en la Junta Central Electoral, desde el punto de vista estratégico, programático, organizativo del proceso, estoy hablando de introducir nuevos elementos, de que haya una cámara o no haya 2 cámaras, a modificar la constitución cuando se modificó para cambiar el sistema electoral, o decidir, hasta lo más reciente, si se implementaba una primera etapa de voto electrónico, ¿verdad? El voto automatizado o semiautomatizado, que generó que elecciones suspendidas en nuestra región, hemos tenido 4 en 100 años. Y nosotros integramos esa estadística de manera vergonzosa. En la República Dominicana nunca, en la etapa democrática, nunca se había suspendido una elección ya iniciada. Eso marcó un punto de ruptura, un cisma. Algo pasó en el año 20, en el 2020, y ahí ya voy a cerrar en esta opinión, que es, desde mi punto de vista, lo único que le falta a la Junta Central Electoral, más que su integración per se, que es un elemento que Marino lo ha tratado de manera clara y ha hablado sobre la importancia de la experiencia. En el sistema inglés, y ahí lo voy a cerrar, existen 2 factores fundamentales para el éxito. Tú no has escuchado nunca que una elección en Inglaterra o en Australia perteneció en algún momento al Reino Británico, ha terminado a rabazos, o que se tuvo que cambiar la conformación o su integración, o que hubo un problema grande por 2 condiciones que tiene el sistema inglés. La primera condición es el testeo del sistema electoral.
todo lo que se va a implementar en una elección tiene que ser probado. Se pone a prueba. En Australia hay elecciones de niños. O sea, lo que se va a hacer en el proceso electoral, se pone a los niños a ensayarlo para que sea un mecanismo de aprendizaje del niño como ciudadano para cuando le toque votar, por ejemplo. Pero desde el punto de vista de los sistemas automatizados, en el tema de la informática, por ley, no se implementan transformaciones al sistema. O sea, no se hacen novedades por ley al menos 2 años antes de un proceso. Porque eso permite que lo que sea que se implemente se pueda descartar, se pueda corregir o se pueda, Interesante. O se pueda validar. Nuestro país necesita que nuestra Junta Central Electoral siga haciendo el tipo de gestión que ha hecho con esta administración, pero requiere, yo soñaría con que las universidades, para poner un ejemplo, pudieran hacer una elección de prueba cada año. No estoy diciendo hacer todo lo que hace el proceso per se, pero que se pueda simular el proceso electoral, porque el que estudia ciencias políticas, el que estudia la materia electoral, en el testeo puede descubrir cosas que permitan recomendar a la Junta Central Electoral. Es parte, claro, de la innovación. Creo que es un sueño que está muy cerca de ser realidad. Estamos llegando a la parte más interesante del programa y nos acercamos ya a las conclusiones. Quiero que sea Marino Berigüete quien nos plantee cuál es el horizonte, la línea de tiempo, la transformación y los desafíos y tus propuestas de cara a este recuento electoral. Pero antes quiero invitarles junto a toda la audiencia a que escuchemos esta historia, este reportaje especial que ha hecho nuestro equipo periodístico recabando las opiniones de gran parte precisamente de los actores que representan a la sociedad civil, a la academia, a la intelectualidad, al empresariado, a los gremios de mayor influencia y a políticos que están en el Congreso Nacional representando a partidos y organizaciones políticas de la oposición. Adelante. En las elecciones presidenciales en la República Dominicana han habido un cambio significativo a lo largo de las últimas 4 convocatorias 2012, 2016, 2020 y en el 2024. En este reportaje presentaremos cada detalle de lo mencionado. Uno de los puntos más importantes de mencionar es la cantidad de muertos que se han registrado en las elecciones. En el 2008 hubo 4 muertos, en el 2012 3 muertos, en el 2016 5 muertos, en las elecciones del 2020 3 muertos y en el 2024 1 muerto. Varias facetas que pueden incidir en que tengamos menos violencia a nivel electoral. Lo primero es, obviamente, el trabajo de la Junta Central Electoral, educación ciudadana constante, que es importantísimo, el mismo trabajo que debe hacer el procurador electoral, el procurador fiscal electoral, que tiene un trabajo fundamental para evitar y para perseguir los delitos electorales, pero también los mismos partidos políticos. Hay que sacarle su plato de confianza porque ellos han demostrado en algunos momentos madurez institucional. Y se vio sobre todo avances con relación no solamente al 2020, que lamentablemente fue una crisis que pudimos superar, pero sobre todo también en las elecciones presidenciales y congresuales se vieron todavía mejoras sobre observaciones que se hicieron en las municipales. Entre el 2012 y 2016 hubo numerosas denuncias sobre el uso de recursos del Estado por parte del partido oficialista. Estas acusaciones incluían el uso de vehículos y empleados públicos en actividades de campaña. En el 2020, con la victoria de un partido oposición, se destacó una mayor vigilancia y controles para evitar el uso indebido de los recursos del Estado. En el 2024, la vigilancia y regulación del uso de recursos del Estado se aumentó con esfuerzos para garantizar una competencia más justa. La Junta Central Electoral implementó medidas más estrictas para controlar estas prácticas. Este pleno, cuando asumió esta posición en representación del sistema electoral, yo creo que poco a poco, a través de diferentes medidas y acciones, comenzaron a devolverle a la sociedad dominicana la credibilidad del sistema electoral. Nunca antes la Junta Central Electoral había podido cumplir a pie juntillas todos los plazos
con todos los detalles como se cumplieron en este proceso. En el 2012 y 2016, las campañas estuvieron marcadas por numerosos caravaneos y mítines con una gran movilización de personas. En el 2020, debido a la pandemia del COVID-19, las actividades masivas se redujeron y se dio un mayor enfoque a campañas virtuales y actividades pequeñas. Ya en el 2024 se retomaron los caravaneos con una organización más ordenada y con medidas de seguridad. El procurador fiscal electoral, que tiene un trabajo fundamental para evitar y para perseguir los delitos electorales, pero también los mismos partidos políticos, hay que sacarle su plato de confianza porque ellos han demostrado en algunos momentos madurez institucional. Pero la realidad es que si también comparamos con años anteriores al 2020, podemos ver una madurez, una robustez de la sociedad dominicana en estos procesos democráticos. Así que nosotros hemos visto cómo cambios positivos se han dado en el seno de la sociedad y esperamos que esto siga en aumento, esta construcción de una sociedad más participativa y que acuda muchas veces más a las urnas. En los años 2012 y 2016, la Junta Central Electoral recibió críticas por presunta parcialidad y una respuesta lenta a las quejas de los partidos. La confianza en el organismo electoral fue cuestionada. En el 2020, la Junta Central Electoral, bajo una nueva administración, mostró una mayor independencia y reaccionó de manera más proactiva a las quejas. Las elecciones se consideraron más transparentes. En el 2024, la Junta Central Electoral continuó fortaleciendo su independencia y capacidad de respuesta, implementando mecanismos más eficientes para mejorar quejas y asegurar la transparencia del proceso electoral. Veremos mayor civilidad, mayor sosiego, mayor racionalidad en el comportamiento del ciudadano frente a los procesos electorales. Un proceso que se hizo de manera transparente, con la anuencia y acompañamiento de la Junta Central Electoral y de los diferentes partidos políticos, dando la cara y también escuchando a todas las partes, buscando soluciones, y dio como resultado un proceso muy transparente, un proceso diáfano en el que la sociedad dominicana sin problema alguno acudió a las urnas a votar. Y realmente este proceso sirvió de fortalecer aún más nuestra democracia y generar todavía más confianza en el proceso electoral. Fue un proceso muy organizado. De su lado, Participación Ciudadana evaluó las elecciones a través de un informe donde detalló avances en las elecciones 2024, donde establecieron lo siguiente. La República Dominicana avanzó significativamente en la organización de las elecciones 2024, tanto en las municipales como en las presidenciales congresuales. La Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral han desarrollado un trabajo eficiente, transparente y apegado a las leyes. Así lo explica la coordinadora de Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, Lady Blanco. Una sociedad dominicana que ha entendido en su justa dimensión lo que significa el sufragio y cómo ciudadanos tenemos que ejercer esa responsabilidad y ese deber tan mayúsculo en representación de la sociedad. Entonces yo creo que es lo primero. Lo primero que podemos evidenciar es que, claro, son dos procesos diferentes. La ciudadanía salió a votar, sí todavía tenemos grandes niveles de abstención, sobre todo en lo municipal, que nos tiene que llamar a la reflexión como sociedad dominicana. Sin embargo, hay que decir que no es lo mismo lo que pasó en el 2020 a lo que vivimos en el 2024. La madurez de la sociedad también se refleja en la reducción de incidentes violentos durante las elecciones, algo que ha sido minimizado gracias al uso de redes sociales para la promoción de candidaturas y la menor cantidad de actividades públicas. Sirve como de modelo, sobre todo para la región. Estamos viendo una proliferación de gobiernos autoritarios, pero también estamos viendo un desequilibrio de los órganos electorales a nivel de la región, y que nuestro órgano electoral cada día se fortalezca más. Yo creo que fortalece la democracia y eso es un voto importante de confianza en la sociedad dominicana. Yo creo que después de ahí los jóvenes se han integrado mucho más, la sociedad civil también se ha integrado mucho más, y eso provocó que la Junta Central Electoral reflexionara y tenga mucho más cuidado a la forma de tomar una decisión, a tal punto que la sociedad civil se ha empoderado mucho más. Después de esa marcha del 2020,
han creado muchas instituciones y sociedades de sociedad civil para defender los votos, para defender la democracia y para defender la transparencia. Ha habido un crecimiento en el proceso de ciudadanización, un crecimiento y un desarrollo que muchas veces ni siquiera la clase política se percata de que esto ocurre. De igual manera, el comportamiento por parte de los candidatos, con debates más enfocados en políticas y menos en ataques personales. El primer debate de candidatos incluyó la participación del presidente en fusiones como candidato, lo que marcó un hito en la historia electoral del país. Y se vio inclusive donde coincidían partidos de gobierno y oposición en manifestaciones populares y no hubo lo que sucedía en momentos tradicionales pasados. Lo que sí llama poderosamente la atención a que tenemos un país donde es mucho más cívico y sobre todo una clase política mucho más madura. La de la República Dominicana en esta ocasión extraordinaria. Definitivamente el papel de Román Jaques Liranzo como presidente de esa junta y los demás miembros y todo el equipo, porque no solamente son los mismos, sino todo el equipo de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, hicieron un trabajo extraordinario. Diputados y senadores resaltaron la participación de la Junta Central Electoral en las pasadas elecciones. Fue un proceso de manera regular, pues a tiempo organizaron todo lo que tenía que ver con el proceso del día de las elecciones. Varios días antes ya tenían las valijas en toda la provincia, en todos los municipios, y el evento fue regular de la Junta. Yo del 1 al 10 le daría prácticamente un 8 a la Junta. Muy bien, con alguna falla todavía. El sistema electoral del país hay que perfeccionarlo más porque tiene algunos aspectos que de alguna manera hay que corregirlo. Pero creo que la Junta hizo su papel. Si me correspondía volver a votar por el presidente y los demás miembros, lo haría como senador. Hicieron un excelente trabajo como nunca. Ya a las 9 de la noche la gente sabía quién había ganado y quién había perdido. Sin embargo, Lady Blanco asegura que aún se están haciendo un mal uso de los recursos del Estado. Los recursos que usan el Estado todavía se visibiliza. El uso de los recursos del Estado para campañas electorales lo vimos, todos lo vimos, lo percibimos. La oposición que utilizó menos recursos quizás porque ya había una tendencia que se daba por certero de que había un partido que iba a ganar, entonces utiliza menos recursos para, me imagino que guardar esos recursos para otros fines. Resalta que aún la Junta Central Electoral tiene grandes retos que enfrentar. Las violaciones de las leyes electorales, como las campañas a destiempo, largas y costosas, y también hay que decir las vallas, que muchas fueron establecidas sin el periodo correspondiente o en bienes públicos que están prohibidos por la ley. Entonces, obviamente, todavía a la Junta, en términos de sanciones administrativas, son de esos grandes retos que quedan pendientes. Ahora, hay grandes avances como por ejemplo poner a disposición el CIFE, que es el sistema integral para la rendición de cuentas de los candidatos y de los partidos. Yo creo que eso es muy importante y eso fue un ejercicio muy valioso de la Junta Central Electoral. También capacitar durante varios meses a los encargados de finanzas de los partidos. Todo eso la Junta Central lo hizo. Manifiesta además que aún permanece el transfugismo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque los partidos han cambiado su ideología. Ya no existe esa visión de servicio, esa visión integral de lo que debe ser el ejercicio de un partido y de ejercicio de la política, que es ir a servir, sino que se ve la política como una forma de servirse. Sin dudas que en materia electoral, según los expertos, la República Dominicana ha avanzado. Aunque aún se tengan muchos desafíos que se deben trabajar, existe una mayor conciencia y disposición de la ciudadanía para participar en los procesos electorales. Bueno, luego de escuchar este interesante reportaje que narra una historia y que rescata la crónica de lo que ha sido la evolución y el rol de la Junta Central Electoral con su actual pleno y
e integrar la visión de participación ciudadana con Lady Blanco, de los legisladores, Máximo Castro Silverio, que se despide después de 3 décadas, escuchar a Eddie Montaz, escuchar a don Celso Juan Marrancini, presidente del CONEP, el presidente del CODES, Samuel Sena, una gran cantidad de representantes de estos gremios, Luis Cruz, Jiminián, por parte de la sociedad civil. En fin, yo creo que logramos ponerle voz a todos los sectores en esta evaluación, precisamente haciendo Marino Berigüete, a Roberto Rodríguez un recuento. Marino, ¿cómo cerramos desde tu punto de vista desafíos que debe asumir la institución y desafíos de ser ratificados este actual pleno de la Junta Central Electoral y la sociedad en sentido general? Creo que el país debe de repetir a Román Jaques. Los demás miembros es una decisión que tienen los partidos políticos, pero el país debe de repetir la presidencia porque nos dio tranquilidad, estuvo siempre al frente. La Junta Central Electoral no ha habido un elemento de denuncia de corrupción, tampoco de imparcialidad hacia los partidos políticos. Haciendo una observación, Marino, creo que también hay que valorar el trabajo de Samit, Chami Isa, el trabajo que han hecho los demás miembros del Pleno. Es decir, la grandeza, todo el mérito para Román Jaques como presidente y líder de este Pleno, pero su éxito ha estado también en que por primera vez no se ha dividido el Pleno de la Junta Central Electoral. Esta es una de las pocas juntas centrales electorales donde ha tenido un presidente que ha tenido a su vez el liderazgo y la madurez para repartirle responsabilidades, liderazgo y luces a todo lo demás. Pero gracias a la pasibilidad, el tamiz que tiene Román Jaques de ser un concertador, porque ahí hay elementos dentro de la Junta Central Electoral que quisieron inclusive poner en riesgo los resultados o el desenvolvimiento de la Junta. Pero eso es un tema que se lo dejo a ellos. O sea, ahí hay elementos que fueron inclusive organizaciones de estados americanos, y yo lo sé porque tengo la información, que pusieron inclusive en riesgo la relación de nuestros países o de la información. Inclusive perdimos un organismo de pertenecer al grupo de Junta Central Electoral por un miembro de la Junta Central Electoral que está ahí. Pero eso es propia de una decisión de partido. Yo te puedo decir que debido a que yo he visto el comportamiento, la integridad, el ejercicio del presidente de la Junta Central Electoral, abogo porque él pueda continuar en el ejercicio de la función de presidente. También abogo porque Chamir Isa, que es un individuo, un abogado con prestigio, que ha ejercido el derecho con decoro en este país, pueda también continuar. Con los demás miembros, el miembro que pertenece a la Junta Central Electoral, que representa a la sociedad civil, ya eso es una decisión de la sociedad civil que quiera presentar, pero ¿cuál ha sido el aporte de esa persona? ¿Cuál ha sido el aporte de los demás miembros de la Junta Central Electoral? En cuanto al elemento que yo creo que debe de modificarse en la Junta Central Electoral, yo creo que la Junta Central Electoral hay que dividirla. Yo creo que la Junta Central Electoral debe dedicarse exclusivamente a los partidos políticos y el proceso de identidad personal, llámese cédula de identidad, llámese acta de nacimiento, debemos de poner una mirada. El registro civil. El registro civil, a ver cómo separamos, como existe en otros países, que los que conforman el registro civil no pertenecen a la Junta Central Electoral y que es un organismo permanente de característica, vamos a decir, independiente, y la Junta Central Electoral tendría más tiempo para organizar no solamente los procesos electorales, sino también las primarias de los partidos políticos.
Bueno, brillante. Muchas gracias, Marino Berigüete, por tus posiciones, siempre objetivas, críticas cuando deben ser y justas sobre todo. Roberto Rodríguez, un tremendo análisis, es un aliciente poder contar contigo en este tipo de programas para dar este vistazo a profundidad de este tipo de temáticas. Hay aristas que deben ser una materia de la continuidad del análisis. Ojalá que podamos tener una segunda entrega de este recuento electoral, analizar a profundidad desde el punto de vista legislativo y jurídico la necesidad de unificar las elecciones de febrero y mayo, de reducir y ponerle un techo al gasto de los partidos políticos, de revisar a profundidad cuáles van a ser las penalizaciones que vamos a establecer para el financiamiento ilícito de las campañas, la incursión del narcotráfico, el tema del lavado, cómo se está utilizando incluso el mecanismo de llegar al Congreso Nacional, el Poder Legislativo, para proteger a narcos y a personas que vienen de las estructuras del crimen organizado. ¿Qué tanto daño se hacen los propios partidos políticos cuando reciben recursos y venden estas candidaturas a cambio de favores en los procesos previos a las elecciones? Estas son parte de las discusiones que son necesarias hacer fuera del rol que juega una Junta Central Electoral, apostando a lo más importante, a la institucionalidad, a garantizar lo que ya nos ha funcionado, a dejar en el pasado ese hecho histórico nefasto de la suspensión de las elecciones del año 2020 y por supuesto que los partidos políticos sepan que hay que elevar la calidad de los discursos, de las propuestas, más allá de los procesos electorales mismos, y que la continuidad de Estado debe llevarnos a que la República Dominicana pueda superar las intríngulas del poder, de esa repartición de aposento que le ha hecho tanto daño a nuestro país. Qué bueno, qué orgullo es poder decir que hoy contamos con una democracia lo suficientemente fuerte como para dirimir las diferencias dentro de una diversidad de la lucha de intereses creados sin poner en riesgo la estabilidad de nuestra nación. Esta entrega debe ser un aporte, este pequeño granito de arena para que desde la comunicación, desde el ejercicio crítico, propositivo y sobre todo del análisis a profundidad, se pueda poner sobre la mesa todo lo necesario para construir cada vez más una mejor República Dominicana. Seguimos develando la verdad detrás de los grandes temas que nos ponen de frente al desafío de construir y desconstruir la verdad con credibilidad. Será hasta una próxima entrega. Bendiciones.